TEN Canal 10 presenta Nuestra Lengua, un programa avalado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, enfocado en educar en el área de español. Nuestra Lengua. Bienvenidos a Nuestra Lengua, un programa educativo y cultural para enriquecer el idioma español. Este espacio es producido y transmitido gracias a la colaboración de la Universidad Pedagógica Nacional junto con Televisión Educativa Nacional, TEN Canal 10. Así como los demás programas, tenemos preparados para ustedes los 4 esperados segmentos. El primero de estos es Taller de la Palabra, con la profesora Maura Flores, quien estará haciendo la presentación de un libro de antología poética infantil y su valor pedagógico. Esto es junto con la Sociedad Literaria de Honduras, una sociedad muy importante de literatura en nuestro país. En el segmento Novedades del Español, la profesora Litza Solís estará hablando acerca de la etimología de 2 palabras, y estas son compañero y compartir. La profesora Brenda Herrera, en el segmento Café Literario, estará tratando asuntos acerca de su producción poética y literaria con el escritor Ludwig Varela. Y finalizaremos con el segmento Salgamos de Dudas, que junto con la profesora Helsi Mía estaremos dándoles respuestas claras y objetivas acerca de sus preguntas e interrogantes acerca de la lengua. Así que los invitamos a que nos acompañe y no nos deje durante todo este programa. Arturo Schopenhauer dijo: no hay ningún viento favorable para aquel que no sabe dónde se dirige. Es por eso que en el segmento Salgamos de Dudas tenemos el objetivo de servirles como un faro para dirigirles al uso de las correctas consideraciones del uso de la lengua. Sean bienvenidos nuevamente a una emisión más de su programa Nuestra Lengua. Estamos en el segmento Salgamos de Dudas. Agradecemos de antemano su fiel sintonía y su preferencia. Vamos a compartir con ustedes, por supuesto, el adelanto de preguntas que tenemos para dar respuesta en este día. Así es, profesora. La primera de estas es: ¿cuál es el diminutivo de pie? La siguiente pregunta que ustedes nos han formulado ¿es correcto escribir varios CDs? La última pregunta a la que estaremos dando respuesta: ¿es correcto decir muchos aguas? Y profesora, para finalizar, tenemos el acertijo que cada lunes les planteamos a todos ustedes con el fin de poder incentivar su participación y su sintonía con el programa. Y este es: ¿qué es lo que los pobres poseen más que los ricos? Y esto es algo que si tú lo puedes comer, te puedes morir. ¿Qué es esa cosa? Bien, ustedes pueden comentar este acertijo en nuestra página de Facebook a partir de este momento. Y también queremos hacerles el recordatorio que lunes tras lunes les hemos planteado, y es el gran evento que la Universidad Pedagógica Nacional está promocionando en conjunto con el Departamento de Letras y Lenguas. Es el Congreso de Profesores de Español que se va a llevar a cabo este próximo 17 y 18 de noviembre. Así que les hacemos una cordial invitación para que ustedes, si quieren presentarnos sus ponencias, nos escriben a través del correo electrónico que figura en su pantalla. Y también todas las personas que quieran participar pueden abocarse al campus central de la Universidad Pedagógica. El precio es de 250 lempiras, un precio accesible para que todos ustedes no puedan faltar este próximo 17 y 18 de noviembre. Y para el premio del acertijo de esta noche tenemos el volumen número 2 de Literatura Española, ese segundo tomo del libro que anteriormente estábamos obsequiando a la persona que hizo la correcta respuesta del acertijo anterior. Y pues pueden buscar la página de nuestro programa en Facebook, buscándonos como Nuestra Lengua TV Letras. Ahí estaremos todos los lunes poniendo todos los acertijos para que ustedes puedan participar y ganarse estos fabulosos premios. Hola, bienvenidos al segmento Taller de la Palabra. Saludamos a toda la audiencia desde las instalaciones de la Biblioteca Infantil de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. En otros segmentos habíamos conversado acerca de la poesía, específicamente sobre el valor pedagógico en los primeros años de la infancia, y es que la poesía es esa vía o ese camino para poder acercar a los niños a la lectura. Es bueno hacer una diferencia entre la poesía infantil escrita para niños y la poesía infantil escrita por niños, al igual que cuentos escritos para niños y cuentos escritos por niños. Pero hoy vamos a presentar un libro de poesía infantil escrito por la Sociedad Literaria de Honduras. Para conversar sobre este libro de poesía infantil, me acompaña el señor Luis Maldonado, gestor literario y miembro de la Sociedad Literaria de Honduras. Bienvenido.
Gracias. Un gusto estar acompañándole. Creo que vamos a tener la oportunidad de dar una lección, una experiencia que sería de mucha utilidad para la niñez. Es bueno, para comenzar, que nos diga quiénes integran la sociedad literaria y cuáles son esos objetivos que persigue. Surgimos en 1968, estamos cumpliendo 48 años. El objetivo es promover la literatura en todos sus géneros literarios, poesía, cuento, ensayo, narrativa, incluso el teatro. Y con ello fomentar la cultura y consecuentemente promover la identidad nacional. ¿Y quiénes la integran? Algunos poetas todavía están de los que fueron los fundadores. Me refiero a la poetisa Olga Carcache, al poeta y escritor Luis Roberto Castellanos. Está también Gustavo Chávez Molina. Sí. 3 de ellos están en este libro. De luego está Samuel Villeda Arita, y una gran cantidad, entre otros, sí. Somos aproximadamente unos 30 los que estamos activos y en lista un poco más de 40. Excelente. ¿Cómo nace este hermoso proyecto de la antología del libro infantil de poesía? Es parte de nuestra planificación, que lo concebimos el año pasado, en diciembre. Fue una idea que desarrolló y mucha expectativa en parte de nosotros, los miembros de la Sociedad Literaria de Honduras. Lo tomamos como un desafío y como una manera también de encontrarnos con una causa noble, con una causa que permitiera desde el pensamiento del niño hacer creer que él está creando poesía, o desde nuestro pensamiento expresar lo que sentimos por los niños. Vimos esto como un proyecto edificante de la personalidad del niño. Y también podemos ver que muchas organizaciones, al igual que ustedes, han hecho también compilaciones de poesía o cuento escrito por niños. Es decir, que ustedes escriben para niños, pero también dan la oportunidad. ¿Hay algún proyecto sobre esto de que ustedes puedan obtener a través de su experiencia, inducirlos a que ellos puedan escribir sus propias poesías? Aparte de los concursos que tenemos a nivel de la juventud. ¿Es parte del plan de trabajo? Es parte del plan de trabajo y esperamos que inicialmente desarrollar un taller interno en la Sociedad Literaria de Honduras y luego promover y desarrollar un taller que pudiera conllevar esto, la creatividad infantil. Bien. La promoción de la lectura está pues a cargo de todos los que estamos involucrados con el proceso académico y también personas que están desde las asociaciones, desde las organizaciones, de las ONG que persiguen estos objetivos de promocionar la lectura. ¿Por qué cree que es importante promocionar la lectura específicamente en los primeros años de los niños? La lectura es la respuesta de la curiosidad infantil. Y esa curiosidad debemos de estimularla, y la mejor manera de darle respuesta a esa inquietud infantil es precisamente ofreciéndole algo que leer. Y la lectura abre el horizonte del conocimiento, ahí se empieza a estructurar el conocimiento. Y la importancia que ello tiene es que hay diversidad de formas literarias de las cuales el niño puede acceder y que desde luego las personas, los docentes, las instituciones como las nuestras y otras relacionadas pueden aprovechar ese impulso infantil para darle espacio de lectura. En pantalla podemos observar la portada de la antología de poesías escritas para niños. Yo le pregunto al señor Luis, ¿qué usos pedagógicos puede tener esta antología? Bueno, es una lectura que se puede empezar a interpretar desde los primeros años de la escolaridad. Se trata de un lenguaje sencillo, pero que tiene también lecciones pedagógicas de estructura poética, del verso libre. Alguno también es de tipo asonante, consonante. La rima, la medida. La rima, todo eso de la parte básica de lo que es la creatividad poética está ahí. Entonces, pedagógicamente puede ser aprovechada, aparte
también contiene temas diversos. Desde ese punto de vista, el docente puede asociar la vida de Morazán, el símbolo de la bandera nacional, el símbolo madre, la institución matrimonio, algunas figuras. La familia. Exacto, la familia, todo eso puede articularlo entre lo que se enseña en la formalidad y lo que contiene un poema. Es decir, que la poesía también tiene temática que desde las diferentes áreas del conocimiento pueden ser aprovechados para analizar y para poder interpretar el sentido y la belleza de la expresión literaria como tal. Nuestros espectadores están viendo en pantalla la portada del libro, de la antología. ¿Cómo pueden ellos acceder a esta publicación? Lo hicimos con un propósito casi público, o estrictamente público. ¿Tuvo el lanzamiento? La idea fue, sí, hicimos un lanzamiento, pero a nivel de autoridades, de la Secretaría de Educación, la subsecretaria de Educación, Selma Yadira Silva, Magíster, le saludo, sí. Y también la Dirección Ejecutiva de Cultura y Arte, la licenciada Fidelia Molina, un saludo también. Y la idea es que nosotros presentamos un lote de 500 libros y ahora vamos a impulsar a la Secretaría de Educación para que ellos puedan hacer un tiraje que pudiera tener una distribución a nivel nacional. Pero si hay alguna persona que quisiera obtener alguno y está interesado, puede abocarse a nosotros en el Club Rotario Tegucigalpa Sur, Salón Clementina Suárez, y ahí con gusto le haríamos una donación personal. Estos objetivos de perseguir la cultura lectora en los estudiantes, en los niños, en los jóvenes, en los adultos, está presente ahí. ¿Qué recomendaciones puede dar usted a la sociedad o a la audiencia que nos está sintonizando para fomentar la lectura? Yo creo que la sociedad debe darle un valor muy alto a lo que significa la lectura. Yo recuerdo algunos textos que leí en mi niñez que aconsejaban el orden en que se debe de abordar la lectura de parte del ciudadano cuando va creciendo. Hay lectura de cuentos, hay lectura como esta de poesía infantil, hay lectura de lo que son las fábulas, y poco a poco el niño va encontrándose a través de la lectura con un mundo que lo va descubriendo, y poco a poco, en la medida que va creciendo, va abordando ya los temas de carácter científico, y así, y eso permite una evolución progresiva del pensamiento. En un principio, con la fantasía, con la imaginación, y luego, en la medida que va creciendo, ya con una realidad más concreta. Y es un acto voluntario también la lectura. Ojalá y que se tuviera ese espíritu y ese ánimo de voluntariedad para aceptar la lectura, pero sin embargo nosotros debemos de ser impulsores, promotores, desarrollar programas formales al interior del seno familiar, y también el Estado debe de tener una política programática para que la lectura sea en cierto modo un requisito de desarrollo académico en el marco de la currícula educativa. Así es, y me voy a tomar el tiempo para cerrar nuestro segmento con una poesía de nuestro invitado Luis Maldonado, que dice así: oración infantil. Señor, enséñame a distinguir los colores de la vida. ¿Por qué los amaneceres radiantes? ¿Por qué los atardeceres grises? Señor, concédeme una petición. Cuando me haga falta todo, amor, cobijo, alimento, que seas tú mi sustento. Señor, hazme un milagro pequeño, que deje de ser un sueño y sea una dulce realidad, que se amen papá y mamá. Señor, permíteme honrar tu nombre, regalar juguetes, dar cariño, y cuando llegue a ser hombre, conservar mi alma de niño. Señor, te pido que siempre ocurra, que los cielos puedan llorar, que los ríos puedan cantar, y que los niños, aún sin sol, puedan sonreír y jugar. Felicitaciones por ese hermoso poema escrito para los niños hondureños y para todos que gustan de la lectura. Así es que la lectura, específicamente de la poesía, pues es expresión
es sentimiento, es emoción y es la primera forma para poder acercarnos a este mundo maravilloso de la lectura. Agradecemos al señor Luis Maldonado, nuestra compañía en este segmento, y los invitamos a que sigan con nosotros en Café Literario. Hola estimados amigos, siempre es un gusto encontrarnos con ustedes en este espacio donde hablamos nuestra lengua. Les saluda Litza Solís y en su segmento Novedades del Español hablaremos de las palabras compañero y compartir. Solemos hacer la distinción entre compañero y amigo. Un compañero no es necesariamente un amigo, pero sí es cierto que la mayoría de las grandes amistades resultan de una relación de compañerismo. Con frecuencia, algunos compañeros de la escuela, el trabajo o cualquier otra actividad se convierten en grandes amigos, es decir, esas personas con quienes compartimos momentos importantes de nuestra vida. A este respecto, a continuación les presentamos el origen y evolución de la palabra compañero. El famoso modismo hacer buenas migas tiene una larga historia. Antiguamente los pastores trashumantes solían juntarse para comer y cada uno de ellos aportaba algo para ese rico plato compuesto principalmente de pan, embutido o tocino, ajos, aceite y agua. Ese acto de compañerismo y camaradería en torno a ese ágape fue lo que originó dicha expresión. En un acto similar nace la palabra compañero y su curiosa etimología. El término compañero etimológicamente procede del latín cum panis, cum que significa con y panis que significa pan, cuya traducción literal es con pan, dándole el significado de compartiendo el pan o los que comparten el pan, comer de un mismo pan, llegando hasta nosotros como compañero. Al respecto del momento histórico en el que pudo originarse, hay discrepancias entre los expertos, encontrándonos quien lo sitúa en la última cena en la que Jesucristo compartió el pan con sus compañeros de mesa, los 12 apóstoles, siendo una costumbre trasladada a los religiosos que difundieron su mensaje evangelizador tomando el pan la forma de hostia consagrada. Hay quien apunta a San Ignacio de Loyola, fundador de la orden religiosa de la Compañía de Jesús en el siglo XVI. Sin embargo, otros sitúan el momento en el que se originó en los trashumantes y aquellos viajeros que compartían su pan con otros, naciendo de ahí un acto de fraternidad y compañerismo. El término aparece por primera vez en las glosas silenses, unas notas medievales de finales del siglo XI, escritas en lengua romance en los márgenes de libros en latín y que fueron encontradas en el monasterio de Santo Domingo de Silos, en Burgos. Es llamativo que el término compañía defina una determinada agrupación del ejército desde hace muchos siglos. San Ignacio de Loyola, capitán del ejército español, al fundar su orden religiosa, pensó en la estructura militar, por eso le dio el nombre de Compañía de Jesús. Luego ha seguido haciendo fortuna el término al imponerse en el mundo de la empresa. Los anglosajones prefieren llamar compañías a las empresas. Y de todos modos, en la estructura del nombre de innumerables empresas formadas por varios socios, figura después del nombre principal y compañía. También en la política, en especial las de izquierda, se ha usado profusamente el término compañero, junto al más difundido de camarada. En la escuela también se emplea compañero, y así se habla, por ejemplo, de los compañeros de clase. En una sociedad tan competitiva como la actual, muchas veces olvidamos la importancia del compañerismo, ya sea en el ámbito académico, laboral o deportivo.
El compañerismo va más allá y engloba una serie de elementos positivos que son la base de las grandes relaciones, ya que nos lleva a pensar en los demás y no solo en nosotros mismos, a compartir con los compañeros y a prestarles nuestra ayuda cuando es necesario. A propósito de compartir, veamos los datos etimológicos y semánticos que encontramos sobre este vocablo. La palabra compartir viene del latín compartiri y significa distribuir a todos. Sus componentes léxicos son el prefijo com, que significa con, junto, globalmente, y partire, que significa dividir. El prefijo con también hace referencia a algo que se hace en forma global, inclusive común, y se asocia con la raíz con, junto de, cerca de. Esto nos lleva a la noción de partir con los que están cerca. Al compartir se hace un acto de generosidad y de benevolencia, con lo que se manifiesta afecto o altruismo. La noción de compartir nos habla de partes que se hacen comunes, pero en muchas ocasiones desaparece esa acepción, principalmente al compartir algo inmaterial. También significa hacer parte de una misma cosa, por ejemplo, de un ideal, de una causa. La noción de compartir implica una concesión gratuita de uso, un regalo o una donación. La tendencia a compartir es considerada como un valor positivo. Quien comparte lo que tiene con el prójimo es generoso y bondadoso. De lo contrario, será señalado como avaro o egoísta. Se tiende a pensar que quienes más recursos tienen, más deben compartir, ya que no les cuesta demasiado volver a obtener aquello que comparten. Compartir es la acción de distribuir, repartir o dividir algo en varias partes. De esta forma, es posible el disfrute en común de un determinado recurso o espacio. Los compañeros son muy importantes en nuestra vida, ya que a menudo tienen una mayor injerencia en ella de lo que nosotros mismos pensamos. Desde que somos muy pequeños, con los compañeros de escuela, aprendemos a abrirnos al mundo y a relacionarnos en sociedad. En el marco del compañerismo, compartimos conocimientos, habilidades y sentimientos con otras personas, lo cual es muy importante porque nos ayuda a consolidar valores como la generosidad, la solidaridad y la cooperación. Muchas gracias por sus comentarios y sugerencias temáticas para este segmento. Sigan escribiéndonos a la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas o a nuestra página de Facebook. Soy Litza Solís y los espero en una próxima emisión con más novedades del español. Hasta pronto. Bienvenidos una vez más al segmento Café Literario. Como siempre, nos encontramos en la Biblioteca Juan Antonio Medina Durón de la Universidad Pedagógica. Y como siempre en este espacio, nos dedicamos a hablar de los libros, de sus autores, de la literatura. En esta ocasión me encuentro acompañada del joven escritor Ludwig Varela. Bienvenido, Ludwig. Muchas gracias por estar con nosotros en este segmento. ¿Cómo está? Bien. Bueno, me alegro. Vamos a conversar acerca de la obra de este joven escritor, nacido en Tegucigalpa, usted es capitalino. Capitalino. Y estudiante de letras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Vamos a hablar sobre su primera obra, su primera novela, Autobiografía de un hombre sin importancia. ¿Cómo surge ese título tan llamativo? Pues, consideré que primero iba a ser un título muy llamativo. Ajá. Y como el personaje tiene ínfulas, ¿verdad?, de grandeza que al final no se dan, me pareció un título adecuado. Entonces, por eso se quedó así, Autobiografía de un hombre sin importancia. ¿Es realmente una autobiografía? Porque el personaje se llama como usted. ¿Hay rasgos autobiográficos? Sí, pero no considero que sea una autobiografía. No está encasillada como una autobiografía, es una novela, tiene mucha ficción. Por supuesto. Y eso hace que no entre a la línea de un libro autobiográfico.
De un libro autobiográfico. Y porque el personaje se llama Lud. Lud, sí, así. Es más fácil decir Lud que Ludwig. Sí, sí, por supuesto. Esta novela se publicó en el año 2012. En el 2012 se publicó. ¿Cómo es el proceso para publicar en Honduras? Bueno, ya que en Honduras carecemos de editoriales, lo que hace la mayoría de autores es, obviamente, pagar la edición, va a una imprenta, paga lo que cueste el libro y listo. Tiene que ser, después buscar venderla de la manera que sea, si puede. La mayoría, ¿verdad?, trata de venderla en colegios, universidades, otros se quedan con el 90% de ejemplares en su casa para toda la vida. Sí, ¿verdad? Sí, pero así es, nada más pagando. Sí, su segunda obra es un poemario. Un poemario. Un poemario publicado en 2014, pero este sí se publica en El Salvador, me contaba. Sí, eso es una editorial que ya hicimos un contrato editorial, ellos pagaron todo, ellos se encargan de la edición, yo solo di el texto. ¿Hay diferente? Nada más. Pues, Claro. diferente. Sí, claro. Eso es un contrato editorial, esa es una editorial de verdad. Y usted que escribe en los dos géneros, ¿cuál de los dos prefiere? ¿La novela o la poesía? O no preferir, no podría decir, prefiero la novela o la poesía. Tal vez? Me siento mucho más cómodo con la narrativa, porque es un ejercicio bastante libre. Y el poema, no, el poema me pesa realmente, pues. O sea, para mí el poema no es un juego de palabras. Sí. O sea, tiene que ser un momento de catarsis, ¿verdad? Hay algo muy profundo, uno tiene un sentimiento que de verdad toca. No sé si la musa, se ha hablado tanto de la musa, pero no. Tampoco la alejo, ¿verdad? ¿O es más disciplina, cree usted? O... No, para mí la disciplina debería ser en la narrativa. Sí. Yo considero que el poema nace como que debería de ser así. Para mí, en mi manera de pensar el poema es como si fuera un rayo que cae y destruye un árbol, llega a una cierta velocidad, es veloz y eficaz. Entonces creo que el poema debería de ser eso. No estar trabajando un poema como que fuera el canto general, ¿verdad? Años. No, meses. No considero que el poema debería de ser eso. Ahora en la novela sí, puede ser 10 años en una novela. Puede trabajar 6 horas, 8 horas como que fuera su trabajo. Es un ejercicio. Sí. Quiero confesarle que en Autobiografía de un hombre sin importancia, por la naturaleza de los capítulos, creí que se trataba de una serie de relatos. Porque ¿cómo surge la idea de colocarle un título a cada capítulo? Pues no fue algo muy espontáneo realmente. Diré que los capítulos encajaban con esos pequeños títulos que puse, que hasta cierto punto parecen aforismos algunos. Y sabía que iba a llamar la atención de una manera u otra. Sí, yo creo que se llama Caja de Sorpresas. Ah, la Caja de Sorpresas. Me llamó la atención ese de la Caja de las Sorpresas porque el personaje, cuando está esperando un regalo, el regalo no es justamente lo que esperaba. Los libros que iban en la caja no eran sus favoritos. No, en lo absoluto, estaba lo más lejos de ser los favoritos. Sí, esa parte es muy divertida. Es cuando el personaje está en el hospital, espera una caja de libros. Bueno, no esperaba libros porque su padre le había quemado su biblioteca al comienzo de la novela. Y luego la madre le lleva la caja de libros. Cuando él sabe que son libros, está completamente feliz y hasta cambian los colores y los olores en la sala donde estaba, pero cuando comienza a ver que son títulos de autores hondureños que realmente los tenía aparte para regalar, para botarlos, porque como dice ahí que hasta regalarlos rompía con ese buen decir de que no hay mejor regalo que un libro, entonces él se siente completamente destruido, ¿verdad? Y tiene un sueño de dictador donde está quemando los libros. Sí, creo que es uno de los capítulos que la gente no olvida. Definitivamente no, porque resulta que uno como lector ha leído alguno de ese listado y entonces uno dice, podría ser o no ser. Entonces esa es la parte que uno como lector se involucra con el libro y con el autor de la obra. Claro. Me contaba usted que tiene algunos proyectos a futuro. Sí. Bueno,
proyectos así como puntuales ahorita, publicar una antología que se llama África versus América Latina, una antología bilingüe que se publicaría en África. También en El Salvador y en España una de microrelatos que está haciendo la editorial Índole del Salvador. Y por mi parte quiero publicar ya sea un libro de cuentos o uno de aforismos el próximo año. El próximo año. Sí. ¿Y estas publicaciones extranjeras están pensadas para ser publicadas cuándo? ¿El próximo año? El próximo año a tardar. Ok. Sí. Y de todos los personajes que aparecen ahí, todos son personajes jóvenes, son personajes que comparten una visión del mundo. Me gusta la repetición de ciertas características de los personajes. Hay un gusto por la bohemia, por ejemplo. El número 26 se repite mucho en esta novela. Interesante, no me había dado cuenta. No se da cuenta. Esa es la parte que uno cuando escribe tal vez se vuelve automático, pero sí, correcto, quien lo lee repara en esos detalles. Estaba pensando que si le gustaba el número 26. No, prefiero el 17, el 7, el 17. Son mis números preferidos. De veras, de veras. ¿Cómo usted puede hacer una relación entre el Lud personaje y el Ludwig autor? Bueno, es una relación esencial. El tipo ama la literatura, ama los libros, es un coleccionista, ama irse de fiesta. Vivir una vida como al límite podría ser. Esa es la relación esencial que hay. Y su visión de lo que piensa en el arte. Ah, sí. Sí, está eso. muy bien definida. Entonces vamos a recomendar a la audiencia que pueda leer Autobiografía de un hombre sin importancia, una portada muy especial y también una obra, una novela que se lee con mucha facilidad porque el texto es rápido, el texto es fluido, los capítulos son cortos y la historia es sumamente entretenida. Así que muchas gracias, Ludwig, por estar con nosotros. Un placer. En el Café Literario y sigan con nosotros en nuestra lengua. Hasta pronto. Gracias por continuar en la sintonía de su programa Nuestra Lengua. Me encuentro en la grata compañía de Cecia Espinal y vamos a dar respuesta a esas preguntas que inicialmente les habíamos planteado. Así es, profesora, y es que nuestro objetivo es siempre darles una respuesta clara y objetiva del correcto uso de la lengua, profesora. Y una televidente nos hizo esta pregunta: ¿cuál es el diminutivo de pie? Bien, la formación del diminutivo de las palabras en español puede resultar difícil debido a dos factores. Uno de ellos es que no estamos acostumbrados a hablar en diminutivo y lo otro es que los diminutivos no figuran en el diccionario de la Real Academia Española. Una regla fundamental a tomar en cuenta para formar el diminutivo de toda palabra es que ésta debe estar expresada en número singular. Así la palabra pie tiene dos diminutivos y esta es piecito y piececito, pero recalcar que son diminutivos que se escriben ambas con la letra C. Así es, profesora, cuando hablamos de diminutivo nos referimos a esa palabra que denota un tamaño pequeño, cariño o incluso desdén. Pero, profesora, vamos a brindarles unas pautas para la correcta formación de los diminutivos. Pero antes, vamos a proponerles a ustedes que formen el diminutivo de las palabras que observan en sus pantallas: mujer, papaya, pez, loción, isla y lápiz. Vamos, intenten formar el diminutivo de las siguientes palabras. Después de esto, hagamos una pregunta: ¿cómo sabemos la formación del diminutivo de estas palabras, profesora? Tenemos que aplicar ciertas reglas, Cecia. Sabemos que el diminutivo de toda palabra se forma añadiendo el sufijo, y esos sufijos son 3. El sufijo ito, esito y finalmente cito. Vamos a compartir con nuestros televidentes cuáles son las reglas que debemos utilizar para formar el diminutivo de las palabras agregando el sufijo ito. Y estas son las siguientes: palabras de más de 2 sílabas. Por ejemplo, caballo, el diminutivo es caballito. Palabras que tienen un diptongo, por ejemplo, cuadro, el diminutivo correspondiente es cuadrito. Palabras acabadas en IO o IA. Tenemos de armario, armarito. Y palabras acabadas en consonante distinta de N o R. Por
Por ejemplo, naricita, relojito, mantelito por nariz, reloj y mantel. También tenemos dos reglas básicas para formar el diminutivo de las palabras utilizando el sufijo esito. Tenemos las palabras monosílabos, los monosílabos. Por ejemplo, la palabra voz, que es monosílabo, el diminutivo se le agrega el sufijo esito, quedaría en vocecita. También tenemos de resaltar si la palabra sustantivo es en género femenino o masculino. También tenemos la palabra monosílaba luz, que sería lucecita. Y las palabras bisílabas acabadas en E, por ejemplo, madre, que el diminutivo correspondiente es madrecita. Y finalmente tenemos el sufijo cito. ¿Cuáles son las reglas a utilizar? Y estas son dos, las palabras que acaban en N, joven, jovencito, y las palabras que terminan en R, dolor, dolorcito. Y hay muchas palabras con las que nosotros podemos ver cuáles son los diminutivos correspondientes siguiendo estas pautas u otras más. Entonces el diminutivo de pie es piecito y piececito y ambas se escriben con la letra C. Así es, profesora, y es que otros usos de los diminutivos es que se han formado palabras a partir de ellos. Por ejemplo, por la palabra bolsa se ha creado la palabra bolsita o bolsillo. Y también tenemos mano, que es una parte de nuestro cuerpo, se ha formado la palabra manecilla, que es la parte de un reloj. Así es, entonces la palabra pie tiene dos, y es piecito y piececito. Y la palabra cielo, ya que contiene dos sílabas, su diminutivo correspondiente es cielito. Así es, profesora, la siguiente pregunta a la que daremos respuesta gracias a un televidente. ¿Es lo mismo decir mucho agua que mucha agua? Una regla clave que debemos tomar en cuenta para dar respuesta a esta pregunta es considerar la categoría gramatical de la palabra agua. Sabemos que es un sustantivo en género femenino, por tanto la expresión mucho agua está empleada de manera incorrecta, puesto que no hay concordancia entre el género de ambas palabras utilizadas. Mucho sabemos que es un adverbio de cantidad y está expresada en masculino, mientras que agua es un sustantivo femenino. Por tanto, siempre que nosotros empleemos cualquier tipo de palabra en nuestro vocabulario, debemos tomar en cuenta la concordancia entre el género y el número. Así como ustedes pueden apreciar algunos ejemplos en sus pantallas: agua clara, agua purificada y agua sucia. Hay correspondencia entre el género del sustantivo y del adjetivo. Y lo mismo debemos tomar en cuenta también en los determinantes utilizados. Tenemos un ejemplo en pantalla. Nunca digas de esta agua no beberé como forma correcta, y como forma incorrecta tenemos nunca digas de este agua no beberé. El determinante que se está empleando de manera incorrecta ahí es este agua, puesto que no hay concordancia de género entre agua y este. La expresión correcta es esta agua no beberé. Pero profesora, ¿por qué decimos el agua no ha venido hasta nuestra colonia? Porque si es una palabra en femenino, le agregamos un determinante en masculino. Siempre debemos de considerar que a toda palabra que esté expresada en género femenino debe corresponder un artículo de ese mismo grado, pero tomar en cuenta que siempre tenemos unas excepciones. Por ejemplo, la palabra hada y ama, que reclaman la presencia de un artículo en masculino, debido a que la primera sílaba de esta palabra empieza por una vocal tónica o una sílaba tónica. Y si nosotros no pusiésemos este determinante masculino, diríamos la agua, la hada, no habría distinción entre una palabra y la otra. Por tanto, se emplea, como usted anteriormente lo dijo, el determinante en negativo. Tenemos ejemplos, los siguientes son: nos recibió el ama de llaves y el hada nos concederá nuestros deseos. Por tanto, todas las palabras que comienzan con A tónica deben tener el determinante en masculino. También tenemos muchas personas que se preguntan por qué decimos el arte cuando está en singular y las artes cuando está en plural, y es por esta misma regla, ya que arte es una palabra que comienza con una sílaba A tónica inicial, debe y reclama, como usted dijo, el determinante en negativo. Ya cuando lo pluralizamos, sí reclama el determinante en plural y en el género femenino. El artículo E en masculino siempre debe aparecer ante sustantivos, mientras que el artículo la en femenino aparece ante los adjetivos, tales como la áspera, la agria, son algunos ejemplos,
Pero también podemos utilizar el artículo la en femenino en 3 situaciones. El número 1 es cuando los sustantivos estén expresados en plural. Así podemos ver ejemplos: las artes, las águilas y las aves. También se puede utilizar cuando se intercala otro elemento entre el artículo y el nombre. Ejemplo: la mejor agua. La palabra intercalada ahí es mejor. Y el otro ejemplo: la melodiosa arpa. La palabra que intercalamos es melodiosa. Y finalmente tenemos si la sílaba inicial deja de ser tónica. Si la sílaba inicial deja de ser tónica, como por ejemplo las palabras hamburguesa, alergia o albaricoque, podemos decir la alergia, la hamburguesa. Así es. Bien, entonces esta es la razón por la cual nosotros decimos el águila y también decimos las águilas, y es algo muy interesante de nuestro idioma que hasta que nos pusimos a investigar acerca de esta palabra, muchos nos dimos cuenta acerca de esto. Y profesora, la última pregunta a la que queremos respuesta hoy ¿es correcto escribir los CDs? La expresión varios CDs no es correcta. ¿Por qué? Debido a 3 factores. Debemos de tomar en cuenta que las siglas son elementos universales, por tanto no podemos ni agregar ni quitarles absolutamente nada, puesto que el plural de las siglas se utiliza o se hace saber con el uso de los artículos o las otras palabras que lo acompañan. Así, por ejemplo, estos CDs son muy buenos, sabemos que estamos hablando de varios porque se utiliza el determinante estos, porque se utiliza también el verbo son y porque estamos utilizando el adjetivo buenos. Por tanto, no debemos escribir varios CDs. En la pronunciación esto es correcto, Cecia. Se utiliza, nosotros solemos decir varios CDs si agregamos al final una S, pero en la escritura no es apropiado. Otra vez decimos varios DVDs. Y bien, pues es incorrecto en la escritura colocar una apóstrofe y una S o simplemente la S. Tenemos unos ejemplos en sus pantallas, los cuales pueden tomar como por ejemplos para la correcta pluralización de las siglas. Tenemos de forma incorrecta los CDs, la forma correcta es los CD. Y así tenemos en todas las siglas, en la parte incorrecta con una apóstrofo y una S o simplemente con una S, puede ser en mayúscula o en minúscula. Esto está, como dijimos anteriormente, incorrecto. Y a la par tenemos la forma correcta, que es solamente colocándole el determinante en plural, sea femenino o masculino la organización o la sigla en sí. También recordar que las siglas se escriben sin estar separadas ni por un espacio en blanco ni por un punto. Siempre deben ir en mayúsculas y no las debemos de cortar al final de una línea. Y también, Cecia, algo interesante es que hace algunos años la Real Academia Española incluyó la pronunciación CD y nosotros en algunos momentos pronunciamos CD y eso corresponde a la forma inglesa. Así es un extranjerismo, anglicismo, y por tanto debemos de decir las siglas en nuestro idioma español. Como profesores hacemos uso de las TIC, no es correcto decir TICs, ni es correcto escribir una S a la par de esta palabra, que son las tecnologías de investigación y de comunicación. Y vemos que en sí las siglas contienen las palabras tecnologías, ya están en plural, por tanto no debemos colocar una S al final de estas siglas. Sí, pero también tenemos excepciones. Hay algunas siglas que se han vuelto tan comunes que se han incluido ya como sustantivos o nombres comunes de nuestro idioma y podemos pluralizarlas. Tenemos ejemplos en sus pantallas y estos son: en la película los extraterrestres venían en los ovnis. Tenemos resaltado las siglas que son ovni y son correctas, escritas en minúscula y todas pegadas. Han colocado los 2 radares en la autopista y están prohibidos los rayos láser en el campo. Así es. Profesora, llegó el tiempo de dar la solución al acertijo de esta noche y este es: ¿qué será? Estate atento, lector, y resuelve este acertijo. ¿Qué necesitan los ricos que los pobres ya lo tienen? ¿Qué es, profesora? La respuesta es nada. Esa es la respuesta. Los ricos no necesitan nada. Así es, los pobres no poseen en cantidad algo que los ricos carecen. Así que si usted respondió correctamente, felicidades, es el ganador de este libro. Y profesora, los invitamos a quedarse con nosotros y pues seguir con la programación de su programa Nuestra Lengua. Y no olviden también asistir al tercer Congreso de Profesores de Español este próximo 17 y 18 de noviembre. Están invitados todos los profesores de español de los diferentes niveles educativos.
Les agradecemos su compañía durante todo este programa. Les invitamos a continuar enviando sus comentarios y sus preguntas. Puede ser a nuestro correo electrónico que pueden observar en sus pantallas o la página de Facebook. Los esperamos en la próxima emisión de Nuestra Lengua.